gobierno tailandés en este caso. Y en algunas de las imágenes después se va a poder observar a los familiares que están evidentemente muy emocionados. Algunos de ellos incluso al principio solo podían observarlos a través de un cristal, porque vamos a recordar las primeras 48 horas eran de cuarentena y ahí podemos ver a sus familiares observándolos entonces detrás de los vidrios. Preservarlos de cualquier tipo de infección es la primera consigna de parte de los médicos. Han perdido alrededor de 2 kilos cada uno por estos días que pasaron sin poder ingerir alimentos y tomar agua posiblemente contaminada. Bueno, están haciendo todos los chequeos, también aplicando vacunas y reponiéndolos de a poquito. Bueno, prácticamente nos estamos yendo, pero ¿qué pasó con Juan Martín del Potro? Se despidió en Wimbledon, pero créanme que este partido va a quedar en la mente y en la memoria de todos los que estuvieron presentes en el All England. Cayó ante Rafael Nadal en 4 horas 48 minutos. Una batalla, y presten atención a este punto, porque fue el mejor del torneo. Así, faltan más partidos, pero este sin ningún lugar a dudas. 7-5, 6-7, 4-6, 4-6-4 el triunfo para el mallorquí, que es un verdadero animal. Del Potro le pegó todo, hizo 33 aces. Y sin embargo, Rafael Nadal devolvía todo lo que iba. Fíjense el peloteo de ese punto, Fíjense hasta dónde lo saca Del Potro de la cancha a Rafael Nadal. Y le tira ese drop y miren, volando, a los Boris Becker. La hizo Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil, que no va a poder ser el número 3 del mundo. Isner, Kevin Anderson, guerra de saques. Va a ser una de las semifinales de Wimbledon. Y la otra, Rafael Nadal ante Novak Djokovic. Recordemos que hoy perdió Roger Federer, el rey del césped, el rey de Wimbledon. Claro, 8 veces campeón, cayó ante el sudafricano Kevin Anderson, también en un verdadero partidazo. Pero esto, fíjense, todo el England de pie. Estaba jugando Inglaterra a esa hora, no había nadie con una radio o con un auricular. Nadal cruza toda la cancha, lo abraza, lo levanta Juan Martín del Potro y el público despide a la Torre de Tandil como se lo merece. Nadie se quería perder la foto. De pie ante dos verdaderos gigantes del tenis. Juan Martín del Potro hoy demostró que merece estar entre los 3 mejores del mundo. Va a tener que esperar algunos torneos más para llegar a ese puesto. Pero está en el top 5. Sí, claro, sigue siendo el número 4 del mundo. Y fíjense lo que sucede cuando se va. Nadal se da cuenta, se para, deja de cambiarse, lo aplaude y todo el estadio de pie despidiendo a Juan Martín del Potro. Partidazo verdaderamente en Wimbledon de la Torre de Tandil y del mallorquí, que es una verdadera fiera. Y de paso un ejemplo deportivo, ¿no? Sí, el ganador y el perdedor, pero... Es que jugaron un partidazo espectacular, hicieron todo bien ambos. Era un partido para que termine empatado. Claro. Así de simple. Gracias, Gonza. Hasta mañana. Bueno, nosotros nos vamos, pero nuestros compañeros de Séptimo Día ya están listos para tomar la posta. Carlos Hernández y Andrés Gabrieli. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo bien. les va? Buenas noches. Casi termina empatado también Croacia e Inglaterra. Qué siesta, porque estaban, la verdad que estaba muy bueno también Croacia e Inglaterra, así que fue una siesta bárbara. Bueno, me gusta anotarme con el entusiasmo de Titito Fernández, que está fascinado con el partido de la Torre de Tandil. Y sí, la verdad que, bueno, con el número 1, Nadal, y la verdad que mano a mano fue esto, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Partidazo fue. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí, les dejamos la posta. Buenas noches. Hasta luego, hasta mañana, chicos. Lo voy a esperar mañana a Noelia Nieto en Radio Niwil. ¿Así va a madrugar? Linda incorporación. ¿La vas a levantar tan temprano? La vamos a llevar, está un poco nerviosa porque es como debutar en el Mundial, ¿entendés? Ah, que está en Niwil. Claro, pero está el padre Gerardi al lado que la va a contener por buen camino, sí. Noelia, la espero mañana. Estaba yendo. Quédese tranquilo. Los nervios, mañana no por debutar, los nervios por levantarse temprano. No, hace muchos años. No, sabe bastante. Dele unos consejos, Gerardi, a Noelia. Bienvenida a Niwil, Noelia. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Hoy tendremos un tema que es candente, que divide aguas, cuando no en la República Argentina. Pero en este caso es la despenalización del aborto. Ya hemos hablado de este tema, lo hemos abordado aquí en Séptimo Día. Es un debate que atraviesa a la sociedad y a los medios de comunicación. Y hoy lo vamos a retomar con 3 nombres interesantes, importantes. En tramos sucesivos vamos a dialogar con ellos para ver los distintos puntos de vista de un debate que finalmente, aparentemente, cerrará el 9 de agosto ya en plenario en el Senado de la Nación. Claro, hay que ubicarse porque tuvo su primer capítulo muy candente en diputados, hasta que se llegó a una votación muy ajustada. Ahora la pelota está en el Senado, se abre nuevamente el debate. Esperemos que los disertantes y todos los que vayan a opinar no repitan todo lo que ya se dijo. Claro. El tema es poder encontrar, insisto, lo que hemos hablado muchas veces, el punto medio en esto, porque las posiciones se han radicalizado mucho.
ha habido manifestaciones fuertes de un lado y del otro de los que son inconsecuentes, cuando en realidad acá se toman posiciones firmes, pero hay que entender que hay todo un colectivo dentro de Argentina que piensa distinto de vos. Sí, no, aparte se puede discrepar y cada uno con sus principios. De todos modos, también se ha visto algunos visos de intolerancia. Una cosa es el debate, enriquecer, escuchar al otro, y por allí hasta me sirve para afirmar mis convicciones o hasta para cambiar de ideas. Claro. Y otra es la descalificación que también estamos viendo. ¿Qué otro tema te ha estado preocupando estos días? El tema de la relación de los miembros del gobierno, de la estructura de Cambiemos. Lo hablamos la semana pasada con estas internas, algunas cosas que a lo mejor no tienen sentido, pero otras que pueden ser de fondo. Hay que ver, por ejemplo, este sendero que va a seguir Mauricio Macri, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de ajustes. Hay una advertencia o un condicionamiento del radicalismo. Sí me parece interesante entender que lo que se quiere es equilibrar las cuentas, pero no siempre se hace o se logra achando. Porque muchas veces, achando ciertos recursos, lo que se hace es frenar al país, bajar la actividad económica, no te va a alcanzar la recaudación, vas a tener que volver a ajustar. Cuidado con eso. Doy un ejemplo. Aquí en Mendoza, por ejemplo, han bajado impuestos en algunos sectores, una suerte de promoción fiscal, y esto redunda en mayor actividad económica. Es decir, pensar un poquito más en lo heterodoxo, por el lado de los ingresos. ¿Cómo promuevo para recaudar más y de ese modo ir logrando los equilibrios, y no solo con hachazos? Porque esto se te puede volver en contra. Es un tema que me parece que debemos analizar en conjunto a la sociedad y el gobierno también capitalizar este debate. Sí, yo estaba muy atento y lo escribí el domingo en el Diario 1. Mi columna fue, y era un dibujo que estaba Cornejo con Lilita Carrió peleándose como dos ninjas. A mí me preocupa la relación nación-provincia, porque siempre las provincias, sobre todo como Mendoza, somos muy dependientes de la nación y del humor de la nación. Esto empezó muy bien, muy integrados al equipo, el presidente con Cornejo, con los radicales, pero de repente en medio de la crisis como que todos se desorientaron. El PRO es un equipo muy porteño, muy, digamos, muy, con la mente puesta de que desde Buenos Aires se maneja el país, además no muy poroso al diálogo con la política tradicional, y todo eso es lo que es el radicalismo. Hoy el radicalismo es un radicalismo de tierra adentro, en Buenos Aires no existe, es muy malo el radicalismo de Buenos Aires. Entonces el radicalismo es Cornejo, es Morales, etcétera, están en el interior del país. 4 provincias. Le cuesta al PRO dialogar con gente que no es de Buenos Aires y que no es del PRO, sino que es de la Alianza. Yo creo que recomponer esa relación es bueno, porque, a ver, el chupamedismo que tuvimos antes, en la época de Cristina, no funcionó. No, claro. No fue como el traste, y, perdón por la expresión, y estar peleados tampoco sirve. Hay que volver a citar esa relación, esperemos que estén las mentes lúcidas dentro de la crisis para recomponer eso. Sí, del diálogo puede salir lo mejor. Esperemos que ese sea el sendero de aquí en más entonces. Así es. ¿Cielo y infierno, le parece? Bueno, cómo no. Vamos con el cielo entonces y vamos a sumar hasta el purgatorio hoy. En el cielo. A ver. El tema de los dinosaurios tenemos ahí. Claro. Cecilia Apaldetti es doctora en paleontología. La mendocina fue parte de una histórica revelación sobre dinosaurios. La profesional radicada en San Juan, donde salió el fósil, fue parte del estudio que modifica la historia conocida de los dinosaurios gigantes, del Triásico específicamente. Claro. Bueno, enseguida vamos a poner, hemos puesto el cielo, enseguida vamos a poner el infierno y hemos puesto un purgatorio. Lo que pasa es que como estamos con Monseñor Masitelli, que es el obispo auxiliar de Mendoza, no nos queremos meter en materias que son de él. Él maneja mucho mejor el cielo y el infierno que nosotros. ¿Cómo le va, Monseñor? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, Carlos y Andrés. Un gusto tenerlo por acá. Bueno, ¿cómo está llevando usted, digo, en general en el colectivo de la iglesia y los obispos y los sacerdotes, pero usted también en particular, este tema que, digamos, hay momentos que se vuelve muy intenso, mal, en el sentido de que las posiciones se vuelven muy ultras, y la necesidad de tener una reflexión serena, Monseñor, sobre estos asuntos, ¿no? Y la reflexión serena creo que nos ayuda a ir al fondo más profundo, que es la verdad de lo que se defiende. No se trata tanto de caer en posiciones ideológicas o fundamentalistas, sino que se trata de mirar que es defensa de la vida, que en muchas ocasiones se ponen eufemismos, claro,
como para no decir lo que significa, que es eliminación de la vida humana. Se argumenta con la salud pública, se argumenta interrupción del embarazo, pero no se le pone el nombre que es la eliminación de una vida en gestación. Ustedes dos no empezaron a vivir en la 15ª semana de su desarrollo. Empezaron a vivir desde el momento de la concepción. Entonces, no entender que hay una defensa, lo que es el derecho a la vida, que es el derecho fundamental sobre el cual se construye todo derecho, parece que esa es la posición que nosotros defendemos, ¿no? Que no queda circunscrita a un tema religioso, a un tema de iglesia, tiene sus fundamentos médicos, biológicos, jurídicos, filosóficos. Escuchaba al senador Pichetto que, bueno, oponía la posición del aborto a una posición de iglesia y no se trata de eso. Él hablaba de políticas de salud pública. Por eso, es decir, pero justamente la salud pública no se puede ver al margen de lo que es también principios morales. Es decir, la salud pública sí va en contra del derecho a la vida. Yo me pregunto qué salud pública es. Digamos, hubo una presentación este fin de semana bastante intensa en los distintos púlpitos en el país, incluso hubo un pedido, no sé si formal o informal, de la iglesia, yo no sé a través de qué canales se van llevando ese tipo de cosas, al presidente de la República, pidiéndole que si la ley sale finalmente en el Senado, la vete. Digamos, ¿cómo se decidió esta actividad tan intensa el fin de semana, monseñor? No hay una decisión conjunta, es decir, cada obispo en el TEDEUM o en los ámbitos públicos ha hecho ejercicio de su magisterio, ¿no? No una acción coordinada, digamos. No. Sí hubo un gesto, como dice el Papa, firme, apasionado, claro, en lo que fue la convocatoria a la misa en Luján, eso sí, pero lo demás son posiciones que hacen a las decisiones de cada pastor, tratando de iluminar desde el magisterio también esta realidad. Y usted se refiere a la prédica de Monseñor Víctor Fernández, el arzobispo de La Plata, y que comparto, porque creo que también hay un compromiso electoral del presidente en su campaña electoral, de defender la vida. Lo ha proclamado en el Congreso Eucarístico de Tucumán. Entonces, igualmente que tiene una palabra dada que, bueno, entiendo que tiene que cumplir. Ahora, después de un gran debate del Congreso de la Nación, que el presidente le ponga una firma, un rechazo a lo que se vote, es un poquito, ¿no? Bueno, le puso también su veto a las tarifas que fue debatido en el Congreso, ¿no? Sí, pero en aquel caso él no lo promovió el debate. En aquel caso se lo impusieron desde la oposición. Sí, no, él lo abrió, él lo propuso. Es decir, este debate sí. Sí. Claro, sí, por eso. Por eso, es decir, yo creo que o sea, debatan que total yo después decido, medio como que sería un... Lo comprendo, pero fíjese, y por esto que ustedes decían, perdón, no ustedes, sino hay posiciones que dicen de la iglesia como una cosa de fe dogmática que, bueno, que va en contra de lo que es una sociedad que tiene sus necesidades en la salud pública y demás, que no hay lugar para debatir todo ese tema. Pero fíjese que en un estado como Uruguay, en un estado de profundo laicismo, un presidente que no se confiesa practicante, ni como el señor presidente Tabaré Vázquez, ha vetado también el aborto en ese país. Entonces, esto también es para reforzar esto, que no es un tema de iglesia. Ahora, para mí la iglesia tiene derecho a opinar como todas las confesiones, todas las tendencias, es decir, bienvenido el debate y todos tienen ese derecho de expresión. Siempre ahora respeto. Digo, ¿no se ha corrido un poco el eje del debate porque los abortos se practican y dicen que entre 450.000, 500.000, depende de las fuentes, en fin, por año en la República Argentina? El tema es qué hacer con eso, cómo hacer para bajar la cantidad de abortos en todo caso. Totalmente de acuerdo, porque ahí es, fíjese que comparto con usted, de atender a la situación dramática que pasa una mujer o una pareja, porque no solamente es la mujer, también puede ser el hombre involucrado en el drama de una decisión, en donde ahí tiene que ver el Estado también, que hace para contener socialmente, o instituciones, organizaciones no gubernamentales, ONGs, es decir, de qué manera a las dos vidas,
porque no se trata de estamos fundamentalistas defendiendo una vida en gestación, sino ver las dos vidas y la vida entera, porque también es vida en crecimiento. Pues seríamos hipócritas, ¿no? No mirar las situaciones de pobreza que tiene el país y la necesidad también de atención en esa realidad. Entonces, hay una realidad indudablemente dura, que siempre hubo abortos y que los habrá. El tema aquí es, entiendo, y la discusión de fondo, si legalizar un crimen, que es matar una vida, es solución al tema del aborto. Y yo discuto, discúlpame, Carlos. Sí, por supuesto. Te digo con mucho respeto, yo discuto también las estadísticas que fueron bastante falaces en muchos sentidos, ¿no? La Iglesia no tiene una respuesta, a mí me parece satisfactoria con los tiempos que corren, en cuanto a los métodos de prevención, la educación sexual, es decir, cómo evitar embarazos no deseados, que son muchos, y también en la franja etaria adolescente. Habría que en eso... comparto, y supongo que habrás leído el comunicado de la Conferencia Episcopal, ¿no? Donde hace un mea culpa también, ¿no? Lo que sí, lo que tenemos la responsabilidad, no solamente vemos como conveniente, la responsabilidad de una educación sexual integral, ¿no? Bueno, se trata simplemente de enseñar a métodos conceptivos, cosa que en idearios de instituciones católicas es una contradicción, pero sí de educar en la sexualidad y los valores que tiene la sexualidad, y en una cultura que indudablemente ha trastocado todos los paradigmas, ¿no? Monseñor, usted dice que en la, digamos, en esta presentación tan importante que hicieron en general los sacerdotes este domingo en los púlpitos, no hubo una acción coordinada. Ahora le pregunto, ¿cómo se manejan en relación al Vaticano? Porque el Papa opina fuerte, opina en todos los foros y da mensajes al mundo y también a su país. Supongo que está muy preocupado por el debate actual en el país. Hay una especie, se lo voy a decir más en criollo, más en jerga periodística, ¿hay una especie de bajada de línea del Vaticano hacia ustedes o no? Yo te hablo desde mi realidad de obispo, es decir, yo no tuve ninguna directiva. Sí de juntos ver por dónde caminamos. Por ejemplo, vos, Carlos, hablabas de el debate en respeto, ¿no? Es decir, bueno, son acciones que nosotros sí consensuamos. Aunque, sinceramente, debatir sobre el derecho a la vida me parece un sofisma. ¿Usted ha hablado personalmente con alguno de los políticos, digamos, con los interesados, sean diputados o senadores? No, una de las cosas que hicimos sí es convocar al Monseñor Dante Braida, que es el administrador apostólico, sí ha ofrecido en la Cámara de Diputados y a nivel grupal, no personalmente, de informar, ¿no? Porque entendemos también que los diputados y senadores han recibido muchas presiones de todos lados, ¿no? Y queríamos respetar también, ¿no? El accionar, en este caso de los senadores. Sí ha habido contactos con algunos, pero que ha sido iniciativa del diputado. Bueno, muy bien, ha sido un gusto tenerlo por acá. Le hago una pregunta más teológica. Nosotros vamos a poner una sección nueva que es el purgatorio. ¿Existe el purgatorio? ¿De qué se trata? ¿Por qué no me da una definición técnica, Monseñor, del purgatorio? El purgatorio, sí, nosotros lo tenemos como una realidad de fe, en donde significa un tiempo de purificación para lo que para nosotros es el encuentro definitivo y pleno con Dios, ¿no? Digo, para hacerlo más didáctico, si uno no va al cielo ni al infierno, ¿por qué va al purgatorio? ¿En qué momento? A ver, uno para las cosas importantes se prepara, ¿no? Claro. Y es una preparación. Pero el Papa dijo que no existía, dijo hace muy poquito. No, ¿Cómo fue limbo es otra cosa. El limbo, claro. No mezclemos. Claro. El limbo no existe. Bueno. No. Bueno, es una Muchas gracias. Señor, un gusto y gracias a ustedes. Es muy importante que usted, digamos, los obispos, yo ayer hablaba con Sergio Buenanueva de Córdoba, que ustedes como pastores y referentes de la comunidad nos acerquen su palabra. ¿Tengo medio segundo? Sí, claro. Una de las cosas que más me preocupan y duelen en todo esto, no solamente es el debate de la situación en sí, de la verdad de fondo, que es la vida humana. Estoy muy preocupado, no digo angustiado, pero sí dolorido, angustiado por los médicos y por las instituciones. Porque a nadie se le puede obligar a cometer un crimen. Y un Estado que obligue a un médico, porque ya hay hospitales
públicos que tienen agendado para los médicos cursos de instrucción para los abortos. Y los médicos tienen que asistir. Entonces, que a un médico se le ponga penas de 3 meses a 1 año de cárcel, con duplicado de quitada de licencia para ejercer la profesión, y yo no dudo que habrá médicos que heroicamente arrastren a su familia a la pobreza por esto. Entonces, esto no debe olvidarse, que el Estado no puede obligar a las personas a ir en contra de su conciencia a cometer un crimen. Vamos a ver cómo queda eso, la cláusula de conciencia en el debate final, en la redacción de la ley. Sí, el problema son las instituciones ahí. Un gusto tenerlo por acá. Gracias. Un gusto. Buenas noches. Adiós. Vamos a seguir con este debate enseguida. Obviamente, sí, tenemos 2 invitados más. Así es. ¿Quiere pasar a la próxima sección? Vamos al purgatorio. Bueno, no al limbo, al purgatorio. Claro, Monseñor Macetele ya nos indicó de qué se trata el purgatorio. ¿A quién hemos puesto en el purgatorio? Y está Alfredo Cornejo. Claro, ahí entre las almas que tienen que hacer penitencia, como dice el Monseñor, se tienen que preparar. Claro. Porque, bueno, no está ni en el cielo, porque no está al lado de Macri, digamos, como la relación como estaba antes. Tampoco está peleado, no está en el infierno. Está a mitad de camino de la política Alfredo Cornejo. Así es, algunas tensiones con el gobierno que tienen que ver con el ajuste que se viene, cómo va a ser, cómo va a recaer en las provincias. Eso es parte del debate que se viene. Y enseguida vamos a poner el infierno, pero vamos a hablar ahora con Marcelino Iglesias. Yo lo destaqué en la radio ayer y hoy. Un lindo trabajo que hizo el diario 1 del lunes. Sí, clasificando un poco cómo van a votar los intendentes. Es una doble página donde estaban todos los intendentes fijando las posiciones, porque el gobierno de la provincia no ha fijado una posición el gobernador. Me parece bien, todo presidente, para no tener que estar influenciando. Él lo explicaba así. Porque esto, digamos, ha cortado transversalmente los partidos. No es que sean peronistas versus radicales o cambiemos. No, en todos los partidos y en todas las fuerzas hay distintas opiniones. Yo recuerdo lo que decía el diario 1, había 9 intendentes con una posición firme en contra de la ley que se estaba votando ahora, en contra de la ley que, digamos, despenaliza el aborto. Había 3 que no se habían podido definir, 4 que estaban sin poder tampoco... No habían dado su opinión. Claro, estaban en la mitad de camino. Los otros 3 que te digo no los habían podido encontrar, porque Rodríguez Suárez de Capital estaba de vacaciones, de Malargüe estaba en el campo, y solo 2 aparecen dando firmemente su apoyo a esta ley. Tadeo García Salazar de Godoy Cruz y Marcelino Iglesias de Guaymallén. Que no es de ahora tampoco. Me parece relevante lo de Marcelino, porque aparte él ha tenido todo un trabajo en el área médica al frente de los CEP. Entonces creo que tiene mucha letra y mucho conocimiento porque él también ha trabajado estos temas en la legislatura. Tal cual. Y recién mencionamos lo de salud reproductiva. Es un pionero de este debate aquí en Mendoza. Por eso, tenemos participación. Gracias. Creo que es una voz muy autorizada, más allá de que hoy sea el intendente de Guaymallén. ¿Cómo le va, Marcelino? Bueno, buenas noches. Yo no creo ser una voz más autorizada que la de cualquiera de los ciudadanos. Yo lo que verdaderamente valoro es que un debate que antes se daba en sordina, después se dio en los medios, ahora se esté dando donde va a darse, que es en el Congreso Nacional. Y más allá del resultado, yo les decía esta mañana que si a mí me preguntaban antes de la votación de diputados, yo creía que iba a ser negativa, afortunadamente fue positiva. El debate ya estaba ganado, porque era dar el debate. Por supuesto que hay algunas posturas fundamentalistas, pero la mayoría de la gente puso su postura con respeto y se vio que el tema se podía discutir, se podía debatir y, bueno, a mí me parece bien. Hoy hay que Melmacher en el Congreso Nacional, en el Senado, habló. Tenía su derecho a explicar, en fin, su posición. Tuvo 1 hora disertando y habló del fundamentalismo del derecho del feto. Eso es prácticamente una síntesis de lo que dijo. Sí, yo he leído a Melmacher y yo no voy a dar argumentos porque los que se han dado a favor o en contra, o dieron los que están a favor, son sobreabundantes. Lo importante es que se va a votar en un marco de tranquilidad, que la iglesia u otras iglesias o algunos sectores traten de convencer a sus representantes en un sentido y otro es legítimo. Es legítimo porque es un debate que hacía mucho tiempo nos debíamos. El tema es una ley penal. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos penalizando? ¿Vamos a mandar presa a las personas que abortan? No. Sabemos que el aborto, por las estadísticas que tenemos en Mendoza, las que mueren son mujeres y mujeres pobres. Como dice un refrán, ¿a quién le importan las mujeres y encima pobres?
no mueren las universitarias completas o incompletos, sino mueren analfabetos con primario incompleto. El tema es que yo no sé cómo va a salir la votación en senadores, pero el debate ya está ganado. Y la votación en diputados refleja un poco lo que piensan en Mendoza. Las encuestas históricamente estuvieron parejas en Mendoza, siempre una mayoría a favor de la despenalización, lo que pasa es que no se hacían públicas, y en la Nación sí, en las grandes urbes fundamentalmente hay un 60-40 a favor, pero va a ser una votación reñida, pero lo importante es que ya se dio la sustancia del debate, lo que se está aportando es casi sobreabundante, pero positivo. Y, ¿por qué es importante ese debate? ¿Y en qué porque sentido dejó de se ser ganó? un tema tabú. Se sacó de la sombra, claro. Aparte las preguntas, ustedes los periodistas preguntaban mal, ¿está a favor del aborto o no? Mire, yo no estoy a favor del aborto, el aborto es una realidad. De la despenalización, preguntamos. Exactamente. Hay que preguntar bien. A mí varias veces colegas de ustedes y de este canal me han zampado el micrófono, ¿usted está a favor del aborto? Y le he tenido que parar y decir, no, nadie puede estar a favor del aborto. De hecho, toda mi vida en salud pública, desde cuando era ministro en la época de Llaver, con el manual de salud sexual, para poder allegarle a la gente los rudimentos básicos que no lo conocían y destrabar algunos mitos. Y después con el debate fantástico de la ley de salud reproductiva, después con la resolución de ligadura de trompa, yo se los decía, el primer antecedente jurídico que hay en el país de anticoncepción quirúrgica fue una resolución que sacamos, creo que en marzo o abril del 2000 en la OSEP. Posteriormente vinieron una resolución del Ministerio de Salud, después la ley provincial, leyes nacionales, etc. Y en la vasectomía, que estaba comprendida dentro de la ley nacional, también dentro de OSEP fuimos pioneros y ahí prediqué con el ejemplo. Digo con una sonrisa porque convoqué a los periodistas y no les dije para qué. Como ustedes son bastante chusmas, bastante curiosos. Fuimos igual. No, como no les dije, fueron todos. Claro. Fueron desde los grandes medios hasta... Los políticos son también bastante chusmas. Bueno, pero esa vez los madrugué. Y bueno, me operé me hizo una cirugía muy simple, a la vasectomía, que la presenció una compañera de ustedes, como ustedes saben, Pilar González, que después la contó en vivo, riéndose bastante, porque preguntaban sus compañeros de trabajo los detalles. Y tuvimos una gran respuesta del tema vasectomía. Bueno, por lo tanto, mi postura es clara. Lo que no me gusta es que muchos de mis colegas políticos se esconden y andan haciendo malabarismo y tratando de hacer largos circunloquios para quedar bien con Dios y con el diablo. Y no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Uno tiene derecho a tener su postura y cualquiera sea, aún la del más acérrimo opositor, yo la respeto. Pero ya somos grandes para andar jugando a las escondidas o para subirnos. Yo no he ido a ninguna marcha a favor de la despenalización y ni he usado el pañuelo verde porque creo que podría ser hasta un aprovechamiento político partidario y eso que tengo una larga trayectoria. Pero otros corrieron a subirse al estrado de los grupos pro vida, del pañuelo celeste, y la verdad que eso... no le gusta a la sociedad, sinceramente no le gusta. A la gente, hay un oportunismo político. La gente está dispuesta a respetar la postura de uno, contradecirla vehementemente, pero que lo diga de frente. Yo digo de frente que estoy a favor de la ley que promueve la despenalización. Voy a leer tres tweets que nos llegan a nosotros, porque me parece que habla de la pluralidad de las opiniones, pues son posiciones distintas. Tweets que llegan al programa. María Laura dice, ¿por qué el aborto tiene que ser gratuito? Podría ser legal, obligatorio, pero gratuito, nos lo va a explicar Marcelino. El Alito dice, la Iglesia se opone públicamente haciendo también presión hacia los que deben decidir. Hablan de moral y conciencia cuando comulgan con violadores tras un perdón divino. ¿Qué opinan los otros credos del país? Se lo pregunté ayer a Sergio Buenanueva, hablando de los musulmanes y de los judíos, ¿no? Y después, Ecológicos dice, Iglesias, Marcelino, hace apología del delito porque hoy el aborto no es legal. Su partido nos engañó en 2015 en la campaña electoral. Muchos lo votamos porque decían respetar la ley 7722 y no aceptaban el aborto que ahora quieren legalizar. Bueno, en estos tres tuits también está, digamos, mostrado las distintas opiniones que existen sobre este tema, Marcelino. Bueno, ¿por qué tiene que ser gratuito? Es una práctica, como cualquier otra, si está incluida en un hospital público, en el hospital no se paga. En la seguridad social
estará incluida dentro de la cobertura de las obras sociales, este es un tema. En cuanto al segundo tuit no voy a esperar nada, en cuanto al tercero...